Así que nos vamos a acercar ya para recibir en nuestra casa al presidente y, por supuesto, agradecerle su llegada, presidente. Buenas noches, un gusto, Gracias, Gustazo, gracias por estar. Sabemos que... Aprovecho porque tenemos una nueva incorporación este año. ¿Cómo andan? A Rosario la conoce. Sí, pero... la conozco a Rosario. Y bueno, a Pedro lo conozco ya desde hace años. Y ya enseguida se suma Irina. Tome asiento, presidente. Viene de Florencio Varela, ¿no? Vengo de Florencio Varela. Hicimos allí una actividad en el Parque Industrial de Florencio Varela, que la verdad es un poco una muestra de lo que le está pasando a la Argentina. Y después tuvimos un plenario con la militancia del peronismo, Está con mucha militancia de nuevo, Sí, bueno, es hora de militar, hay que militar siempre. Y es hora de volver a militar y volver a militar con ganas, con fuerza, con alegría, convencidos de que estamos en el camino correcto. Y no, bueno, muy interesante lo del Parque Industrial de Florencio Varela, porque hay momentos en donde es bueno hacer memoria. Cuando llegamos nosotros en el año 2019, en el Parque Industrial quedaban solo 5 empresas. Claro. Se ha venido una veintena de empresas. Y en 3 años tenemos 31 empresas radicadas en el Parque Industrial, de 5 a 31. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de lo de Pilar, del Parque Industrial. Bueno, ahí hay otro caso, claro. Es otro caso. El fin de semana que estuve en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, iba por la autopista mesopotámica y veía en Gualeguaychú, segundo parque industrial que están haciendo. Digo, porque esto también hay que destacarlo, ¿no? Son sinónimos de, bueno, una industria que está creciendo. De crecimiento, de desarrollo. La Argentina tiene el récord en los últimos 7 años de capacidad instalada, de uso de capacidad instalada de la industria. La Argentina sigue creciendo. Vamos a terminar el año con un crecimiento cercano al 6%, después de haber crecido el 10,3%. Los datos de empleo dicen que estamos creciendo a un ritmo del 0,5% mensual de empleo registrado. Estamos hablando ya de casi 1.700.000 puestos de trabajo creados, muchos informales. Esto hay que corregirlo y trabajarlo para corregirlo. Pero la verdad es que los datos de la economía son datos muy auspiciosos contra todos los pronósticos. Bueno, el otro día lo hablábamos acá con Alfredo Zayat, que durante el fin de semana hizo una nota en Página 12 que contrastaba los pronósticos de los economistas al inicio del año. No le pegaron una, No, claro. Todo eran catástrofes para la Argentina. Sí, la hiperinflación que se iba a pasar a mucho más del deuda en default, la deuda interna, crecimiento cero, llegaron a decir. Totalmente. Digo, qué tremendo esto, porque digo, no hay que tener prejuicios de celebrar las buenas noticias que en definitiva son para todos los argentinos, y este contraste permanente de un sector de la oposición, del establishment, de los medios, es decir, no nos importa esto, está todo mal, porque nosotros lo decidimos. Pero es que es muy importante que todos seamos capaces de ver esos datos, de recordar quién los dice, cómo los dicen, en qué circunstancias, en dónde los dicen. Porque si algo he tenido que padecer yo durante mi gobierno es una campaña permanente de desaliento de la gente. Hoy el pronóstico era una Argentina incendiada, con una inflación absolutamente... Bueno, deseaban un diciembre negro, ¿no? Inmanejable, con reacción social, con gente en la calle. Hablaban de que no íbamos a poder cumplir el programa con el fondo, que íbamos a estar en default con el fondo, porque no íbamos a poder cumplir los compromisos asumidos, que no íbamos a lograr el déficit fiscal que habíamos pronosticado. Y la verdad es que nada de eso pasó. Y la verdad es que tuvimos que, también en el camino, inventar soluciones. En eso Sergio Massa ha hecho un trabajo encomiable, definitivamente, porque fue capaz de, dándose cuenta de las dificultades que íbamos encontrando, de ir sacando soluciones inesperadas. Por ejemplo, el dólar soja. Está claro que me hubiera encantado, y a él también, que los productores liquidaran su producción al precio que teníamos previsto, pero estaba claro también que no lo hacían. Y la Argentina necesitaba esos dólares.
Y la pregunta es, ¿para qué necesitaba esos dólares la Argentina? La Argentina necesitaba esos dólares para seguir produciendo, para seguir comprando insumos que ayuden a la producción. El gran dilema que tuvimos que enfrentar con Sergio fue cuando los precios de la energía se fueron a las nubes. Y la discusión era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Paramos de comprar energía? Si paramos de comprar energía, lo que vamos a aparejar es una caída en la producción. Claro. Y si la producción caía, enfriábamos la economía, y con el enfriamiento de la economía sobrevenían problemas laborales, desocupación, miseria. Esto es lo que pasa. Nosotros optamos por arriesgarnos y seguir garantizando la energía que le hiciera falta a la Argentina. Y no faltó energía un solo día en la Argentina. Nunca, ni un solo día. Y por eso logramos este crecimiento. Ahora, la Argentina enfrenta lo que sistemáticamente enfrenta a lo largo de los años, que hay un momento en donde el crecimiento es tal que le hacen falta recursos, dólares, sí, que no tiene. Obvio. Que no tiene. Y ese este estrangulamiento que se genera es la gran pelea a dar. Y la verdad que le hemos dado con sorprendió ingenio y no Sergio nos fue Massa? mal. ¿Lo sorprendió Sergio Massa como ministro de Economía en este rol? Porque siempre, bueno, lo veíamos en un rol más político, en este rol de ministro de Economía, enderezando... Con Sergio tenemos en común desde hace mucho, porque hace muchos años que nos conocemos y trabajamos ya con Néstor juntos, tenemos una mirada común sobre lo que debe ser la economía. O sea, para nosotros el déficit fiscal es malo. No es que el déficit fiscal sea un problema de la izquierda o la derecha, es malo. Cuando uno tiene que gastar lo que no tiene, eso es malo, porque eso solo lo resuelve con endeudamiento o con emisión, que son todos remedios que a la larga generan problemas en la economía. Sí. Y yo en eso tenía mucha confianza en él porque sabía que su mirada era similar a la mía. Lo que Sergio ha demostrado es una gran habilidad práctica para encontrar soluciones a problemas de difícil solución. ¿No? O sea, para nosotros era un serio problema, no sabíamos cómo hacer para que los productores agrícolas liquidaran la soja. Bueno, porque ahí también había una pelea ideológica, claro, hay que sostenerlo. Ahí había... Porque, digamos, ahí también había como para sectores dentro del Frente de Todos que decían, no, ¿cómo vamos a ir a negociar? Suban retenciones. Y ahí corrían el riesgo de quedarse sin dólares definitivamente. Pero había para liquidar alrededor de 13.000 millones de dólares y subir la retención. Si no me liquidaban no me lo liquidaban con estas retenciones, ¿cómo me lo iban a liquidar con retenciones más altas? Esa salida práctica de Sergio, esa mirada práctica, yo creo que es realmente muy meritorio de parte de él. Y al mismo tiempo es una salida práctica, pero que tiene rigor en otras cosas, porque el rigor fiscal que ha puesto también es necesario. También es necesario. Nosotros, como consecuencia de la pandemia, expandimos el gasto muchísimo. Este año también expandimos el gasto, pero en forma más controlada, más ordenada y más racional. No pasó nada de lo que pronosticaban. No hubo ajuste, no hubo reducción de gastos en ningún área. Hubo demoras en los pagos. Es cierto que algunos pagos en obra pública se retrasaron, pero se van a normalizar en enero. Y bueno, es la lucha cotidiana que tenemos que dar en un país como el que heredamos, donde el desorden económico era de una magnitud singular y donde la deuda era pesadísima. Ahora vamos a volver, porque está también Andrés Lerner, que va a querer preguntar de economía, vamos a volver sobre este tema. Pero en este recuento que hay que hacer de este año, yo estaba reflexionando antes, digo, a mitad de este año, figuras importantes de la oposición, que han estado en una actitud desestabilizante todos estos años, prácticamente pedían su renuncia, hablaban de asamblea legislativa. Figuras importantes, como la exgobernadora Vidal, otros, hablaban de asamblea legislativa, digo, apuraban o buscaban ya una llegada y asaltar al poder, con otras cuestiones que hemos visto en los últimos días. Digo, ¿cómo la política permanentemente en la Argentina también y ciertos sectores de la oposición buscan, digo, desestabilizar lo que podría ser una senda muy importante de crecimiento sostenido para la Argentina? Pero yo insisto, y sin querer victimizarme, porque hago política desde que tengo 14 años, con lo cual para mí es parte de lo que nos toca, simplemente.
Pero yo siento que lo que he debido vivir yo con esta oposición, pocos presidentes lo han vivido. Pocos, ha sido una constante, un mecanismo constante de querer paralizar al gobierno y de llevarlo a un callejón sin salida. Pero desde la hora cero, en los peores momentos. Acuérdense con las vacunas. Cuando andamos buscando vacunas para aliviar el problema de la pandemia, y nos denunciaban porque no comprábamos la vacuna Pfizer. Sí, o cuando las trajeron por envenenamiento. Bueno, sí, a mí me acusaron de que pedí coimas para comprar la vacuna Pfizer. De que la vacuna Sputnik no estaba suficientemente probada y que podía traer problemas. Que la vacuna de Sinopharm tampoco estaba suficientemente probada. Y resulta que hoy llevamos dadas más de 110 millones de dosis de vacunas. Somos el país con más de 30 millones de habitantes del mundo que tiene la inmunidad más alta. Todo eso lo viví. Y cuando Martín Guzmán se fue, que se generó un momento de inestabilidad económica real, lo que nos hicieron, hicieron todo lo posible, hicieron tambalear el dólar, quisieron llevarnos el dólar a cualquier precio, y jugaron con el juego del dólar blue de una manera totalmente irresponsable. Yo la verdad es que seriamente me pregunto si son conscientes el daño que hacen, el enorme daño que hacen. Ahora, ahí también hay sectores del propio Frente de Todos, bueno, a usted lo escucha todos los días, ¿no? Es un presidente bien informado, que dicen, bueno, esto pasa porque Alberto es blando, tendría que ser más duro, algunos dicen, como ahora vamos a hablar del tema de la Corte, avanza y después recula. Pero yo, en ese punto, a mí me impresionó mucho. Este fin de semana sentí cómo se puede desinformar a la gente. Nosotros hicimos... ¿Recién este fin de semana? No, pero el nivel de desinformación, porque también la desinformación llevó a muchos dirigentes nuestros. Nosotros hicimos una reunión con los gobernadores, frente al fallo de la Corte, que es un fallo realmente criticable. Criticable por muchas cuestiones. La primera cuestión es la ruptura del federalismo, y por muchas cuestiones jurídicas. Hacemos la reunión con los gobernadores y lo que planteo yo es, miren, esta sentencia es imposible de pagar porque no está en el presupuesto, claro, porque no tengo los recursos. Así que estamos todos de acuerdo en que es incumplible. En los términos que ha sido planteado, es incumplible. Bueno, digámoslo y anunciemos que vamos a recurrir a este fallo porque tiene además una serie de elementos que hacen muy vulnerable al fallo. Si ustedes leen el documento que firmamos los gobernadores conmigo ese día, la palabra desobedecer a la Corte no está en ningún renglón. No está en ningún renglón. Está claro que... Hablaban de un incumplimiento práctico de la sentencia. Es que yo lo sigo sosteniendo. Claro. Es incumplible. Porque las leyes argentinas establecen que cualquier sentencia que el Estado Nacional deba cumplir tiene que estar incorporada al presupuesto nacional. Es decir, tengo que contar con los recursos necesarios para poder hacer frente a la Corte. Lo dicen las leyes argentinas, no es que lo digo yo. Y esta ley, esto que no es un fallo, es una medida cautelar mucho más grave aún, no está ni en el presupuesto del 2022 ni en el 2023. Entonces, ¿qué solución tengo yo? Es pedirle al Congreso que me amplíe el presupuesto, que me diga de dónde saco los recursos, que me diga ponga impuestos nuevos, o si no, deje de hacer esta obra, o pague menos tarjeta alimentar, o pague menos AUH, y páguele a la Ciudad de Buenos Aires lo que la Ciudad de Buenos Aires quiere. Ahora, la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho. Lo que nosotros dijimos es, mire, yo no puedo cumplir. La única forma que tengo de cumplir, para que vea mi buena voluntad de no levantarme contra el Poder Judicial, es decir, tengo un remanente de este presupuesto que me han quedado de bonos con los que pagué una deuda de la provincia de Santa Fe, los puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide.
pero esto va a durar solo para 90 días. Después ahora, no tengo también ninguna ahí es posibilidad. ver en esto de la Corte, que ahora vamos a hablar. Perdón, Sí. termino con esto. Sí, no, perdón, ¿Eso perdón, en qué perdón. se tradujo? Que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y el lunes dijeron, no, cambió de opinión y cumplió con la sentencia. Pero después salió Rodríguez Larreta y dice, no está cumpliendo con la sentencia. Lo voy a denunciar porque no cumple con la sentencia. Por favor, en algún punto, seamos serios, discutamos los problemas de verdad en serio. Y si son problemas jurídicos, por favor, tratémoslo con el rigor jurídico que merece. Bueno, el radicalismo dice que lo va a denunciar, le va a pedir el juicio político. Pero dijo que lo levantó el pedido de juicio político. Sí, pero ahora van a insistir. Claro, pero bueno, es que es toda una locura. Es toda una locura. Toda una locura. Yo ayer estuve en Santiago del Estero. Miren, ¿quiere que hablemos del tema del fallo de la Corte un segundo? Sí, sí, sí. No, sí. no, por ahí. No, lo pero ahora quiere dejar para volvemos, hay después. tiempo, ahora volvemos porque también quiero hablar de la Corte y en esto de que usted decía justamente, porque han hablado de que usted quebró el orden constitucional, hasta el día de hoy algún periodista, lo compararon con Videla, que Videla había sido incluso más democrático en cumplir con la Corte. Digo, esas cosas también se han dicho Sí, en estos últimos sí, días, ¿no? Porque la verdad es que yo le he explicado a la Corte que no puedo cumplir, porque estoy en una suerte de dilema. Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley que me dice, si no está en el presupuesto, no pague. Ahora, usted nota, porque de la Corte vamos a hablar, obviamente, la Corte daría la impresión que está en una actitud netamente política y que conforma ya el partido de la oposición al gobierno. Francesco Carrara, que fue un penalista italiano, padre del derecho penal liberal, de los que todos somos hijos, usó una frase una vez que a mí me pareció maravillosa. Dijo, si el derecho no es justo, es torcido. Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho. No es derecho. Y acá, déjenme explicarle algo a todos para que entiendan. El Estado Nacional cobra impuestos, que cobra impuestos a lo largo de todo el país, por las actividades y las compras y las ventas que se desarrollan a lo largo de todo el país. De cada 100 pesos que recibe, 50 se los da a las provincias, 50 se lo queda el Estado Nacional. Eso dio lugar a una ley que se llama Ley de Coparticipación, que tiene una característica, es una ley convenio. Tenemos que estar de acuerdo todos, las 23 provincias. Obvio. Y el Estado Nacional. ¿Saben a quién no consulta la Constitución Nacional para esa ley? A las provincias. A la Ciudad de Buenos Aires. A la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación. No está en la ley de coparticipación. No está, nunca lo estuvo. Y la discusión es entre las provincias y el Estado Nacional. Pero a las provincias la Corte no la consultó porque justamente los gobernadores están queriendo ser en parte y dicen no nos consultaron. ¿Dónde está el error conceptual enorme de la Corte? Dice, la Ciudad de Buenos Aires tiene que cobrar 2,95 en concepto de coparticipación, cuando en el sistema de coparticipación que la Constitución habla, la Ciudad de Buenos Aires no está incluida. Inclusive en el párrafo en el nombre de la Ciudad de Buenos Aires habla de las transferencias que recibirá por los servicios que se les pasan, pero la transferencia no es coparticipación, ¿eh? Claro. Es una suma de dinero fija. Exacto. ¿Ok? Ahora, si Santiago del Estero quisiera aumentar su cuota de coparticipación, tiene que convencer a las 22 provincias restantes y al Estado Nacional. Y tendría que tener una nueva ley. Y hay una nueva ley de coparticipación. Claro. Si el fallo dice, la ciudad no lastima a las provincias, porque esto va a salir de la parte que le corresponde a la nación. Pero la parte que le corresponde a la nación es coparticipable se gasta íntegramente en las provincias. Claro. Voy a contar algo que me pasó ayer. Ayer se hace una reunión de la cuenca hídrica de 3 provincias: Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Es una zona que afecta 80.000 hectáreas, 80.000 kilómetros cuadrados, perdón, 80.000 kilómetros cuadrados. Nosotros venimos desde hace 3 años desarrollando obras para que esa cuenca hídrica sea más aprovechable, porque hay momentos en que llueve mucho y se inundan 50.000 kilómetros, 50.000 hectáreas que son de producción, que pueden ser usadas para la producción, porque quedan anegados los caminos que van de Santa Fe a Santiago del Estero, porque
el sur del Chaco necesita de esos recursos hídricos para poder producir. Entonces hay un acuerdo para desarrollar una serie de obras, donde hay acueductos, hay caminos, hay cloacas, hay de todo. Eso hace 3 años que lo venimos llevando adelante. Son más o menos 60 obras. Llevamos hecha la mitad de esas obras. Todo eso cuesta 220.000 millones de pesos. Todo eso, ¿ok? ¿Sabe que son 220.000 millones de pesos? Es lo que hay que transferir a la ciudad. Es lo que pide la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la pregunta que yo hago es la siguiente. La Ciudad de Buenos Aires tiene 283 kilómetros cuadrados. ¿Es razonable que reciba la misma cantidad de dinero que 3 provincias reclaman para atender soluciones en 80.000 kilómetros cuadrados? No, aparte uno que lo que se pregunta es de dónde saca la Corte ese porcentaje. Pero además discutamos qué es lo que estamos discutiendo, porque cuando uno lee lo que plantea la ciudad dice, como me sacaron esta coparticipación, no puedo ampliar la red de subtes. Yo quiero ser franco, desde que Macri gobernaba no hicieron una estación de subtes, ¿no? Los 10 kilómetros prometidos nunca aparecieron. Uno no hicieron. Convirtieron la red de subtes en metrobuses. Y creen que eso es un avance. Pero de subtes no hicieron 1 kilómetro. Pero además de no haber hecho 1 kilómetro de subtes y de haber llenado metrobuses por todos lados, la realidad es que me están reclamando ese dinero para hacer subtes, eventualmente, cuando en verdad lo que en el norte de la Argentina necesitan es agua. Obvio. Sí, Miren lo que estamos discutiendo. Sí. Ahora, usted entonces ahí ve que hay por parte de la Corte una jugada política a favor de la oposición. Pero, claramente hay una... Es una Corte que ya... Primero, a mí me extraña enormemente que en esa Corte haya 2 santafesinos, porque yo lo escuchaba ayer al gobernador de Santa Fe explicar las penurias que pasa el norte de Santa Fe por los problemas hídricos y pidiéndome recursos del Estado Nacional con toda razón para resolver esas obras, y ahí hay 2 jueces de la Corte Suprema de Santa Fe. Por favor, súmanlo en un micro, llévenlo al norte de Santa Fe y que se enteren lo que pasa ahí. Porque la plata que le están sacando al Estado Nacional es plata que le están sacando a Santa Fe, al Chaco, a La Rioja, a Catamarca, a Jujuy, a Salta. No es plata que usa el gobierno nacional. Hoy usted ve que la Corte está en una jugada política justamente... Yo creo que el peor problema de la Corte, se lo digo como alguien de derecho, es que ha perdido el sentido del derecho. Ha perdido todo criterio de justicia. Ha perdido todo criterio de justicia. ¿Y qué se hace? Porque es grave. Y es inexplicable. Es grave. Bueno, ¿qué se hace frente a eso? Bueno, el problema que también hay que entender es que esta lógica de perder todo criterio de justicia beneficia a un sector de la política argentina, que es el que se opone a que toquen esta justicia. Cuando yo mandé la ley para reformar la justicia federal, me dijeron que era una ley para lograr la impunidad de Cristina, y no la votaron. Y cuando mandamos una ley para reformar la procuración de la Corte, no la votaron. Y cuando mandamos una ley para ampliar el número de miembros de la Corte, no la votaron. Y cuando quisimos cambiar el Consejo de la Magistratura, no quisieron cambiarlo. ¿Y por qué hicieron todo esto? Porque este sistema les sirve a ellos. Porque este sistema estigmatiza a personas, las condena injustamente, actúan como operadores políticos. Porque estamos viendo cómo el Consejo de la Magistratura está parado y no investiga la conducta de los jueces del chat escandaloso. Yo estoy soportando una demanda del doctor Bruglia, que está ofendido porque yo dije que está cubriendo su cargo ilegítimamente. Ahora, la verdad no sé por qué se ofende, porque no lo dije yo. Lo que la Corte dijo era que él podía permanecer en su cargo hasta tanto el cargo se cubriera por un concurso, y que si él no ganaba el concurso tenía que volver a su cargo anterior. Total. Se hicieron los concursos, ni se presentó al concurso. Exacto. Conclusión, está ocupando su cargo ilegítimamente, porque la Corte le dijo, si querés quedarte, concursá y ganá. Ni concursó. El otro caso, Bertuzzi, sí concursó, no le fue del todo bien, pero concursó. Pero Bruglia ni concursó. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que seguir con este statu quo entonces que se plantea? Una Corte que está a disposición de los poderes fácticos, del poder político. Hay que hacerle entender a la gente que el Poder Judicial es un poder muy importante dentro del sistema republicano.
Y que lo que ellos interpretan que es un problema de la política está enojado con un juez porque el juez saca fallos que a uno no le gustan, la verdad eso le pasa en la vida cotidiana a miles de argentinos. O sea, vaya y pregúntele a un despedido sin causa cuánto tiempo pasa para que haya una sentencia que le reconozca sus derechos. Vaya y pregúntele a alguien que chocó cuánto tiempo tardan en resolverle un daños y perjuicios. Vayan y pregunten. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto? Vayan y pregúntenle a un preso común cuánto dura su proceso. No, seguro. ¿Usted está de acuerdo con lo que se votó en el Senado de ampliación de los números de la Corte, que ahora diputados nunca trató? Yo tenía otra idea que me parecía más atractiva, que era federalizar la Corte, que era que... 23 miembros. 24 miembros. 24 sumando a la Nación. Perdón, 25 sumando a la Nación y a la Ciudad de Buenos Aires. Que cada uno propusiera una terna, que el presidente eligiera, después había que seguir todo el sistema de debate público sobre las condiciones del propuesto y demás, pero nos garantizábamos que estaban todo el país representado en esa Corte. Eso en el Senado se cambió por un proyecto de Berlinec, nunca lo entendí muy bien, se redujo a 15, se aprobó en el Senado y quedó muerto en diputados. Ahora, el problema de la Corte, miren, si la Corte tiene 4, 15 o 25 miembros y sigue haciendo las barrabasadas que hace, no es un problema de número de miembros, es un problema de volver al Estado de Derecho, a volver a poner criterio jurídico allí donde se ha perdido. Ese es el problema que tenemos. Claro, pero daría la impresión, presidente, que eso no se logra, que no hay instancias para superar eso y que están trabajando pero ya si para el armado de un partido, de un proyecto de país que favorezca si lo que a un sector de... Déjeme ponerme un segundo como un ciudadano. Sé que no debo hacerlo porque el presidente es presidente de las 24 horas, pero me voy a dar el permiso de hablarle como un ciudadano. ¿Cómo me siento yo como ciudadano cuando veo que un grupo mediático le paga los pasajes y la estadía en una mansión de lujo, los pasajes en un avión privado, a jueces federales, a fiscales, a ministros de seguridad de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo me puedo sentir yo? Bueno, ¿cómo se siente cualquier argentino? ¿Cómo me puedo sentir yo? Y que después fallan a favor de las empresas que los invitaron. Bueno, yo quiero recordar, por ejemplo, que hasta el día de hoy no han resuelto el tema de si es un servicio público o no el Internet, el celular. Exacto, sí, bueno. Hasta el día de hoy no lo han resuelto. Y porque tienen la justicia que les favorece a ellos, porque tienen cautelar. Yo además lo que digo, porque uno lo vio una vez y después vio lo peor, ¿no? Yo no me gusta hablar mucho de los chats, pero pensando que esos chats no fueron desmentidos por nadie, es increíble ver cómo estaban falsificando las pruebas para zafar ante un reclamo, un eventual reclamo. Un juez como Ercolini decía, bueno, hagamos estas facturas truchas, escondamos el viaje en helicóptero. Yo quiero recordar que en los años de Macri se elaboró una doctrina que se llamaba doctrina Irurso, exacto, que decía que los exfuncionarios debían permanecer presos porque existía el riesgo de que ejercieran cierta influencia que tergiversara las pruebas. Sí. ¿Y los jueces en actividad? ¿En qué situación están? En la misma. Y además es muy impúdico porque los dueños del medio le garantizan que ellos van a tapar todo. Bueno, fíjese hoy, sin ir más lejos, por lo que pasó en Lago Escondido, de lo que hizo Graboy, toman una casa famosa. No nombran que es Lago Escondido. Ahí está la protección. Y bueno, por eso digo... No nombran Lago Escondido. Dicen, una casa famosa tomaron en el sur. Todo esto es lo que pasa en la justicia. Todo esto es lo que pasa en la justicia. Y lo vemos, y lo vemos. Y ya no sé qué pruebas necesitan los argentinos para darse cuenta de la decadencia en la que ha entrado la justicia. Bueno, ahí tiene cierta razón Cristina cuando dice... todo lo que sea peronismo se investiga y todo lo que sea del otro lado se encubre. Yo estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de Macri en el correo. Estoy esperando que investigue la responsabilidad de Macri en la toma de la deuda. Estoy esperando que investigue la responsabilidad de Macri en la venta de las acciones de la empresa de la autopista del Sol. Estoy esperando que alguien investigue el contrabando de armas a Bolivia
en pleno golpe de Estado. Estoy esperando que alguien lo haga. Y yo, que soy un hombre de derecho, sigo creyendo que alguien lo va a hacer. Bueno, estamos esperando todos los argentinos que se investigue el atentado contra la vicepresidenta, que lo tienen dormido y no lo profundizan. Es una locura. Ese es un hecho de una gravedad inmensa, además. Inmensa. No mencioné ese caso porque estaba hablando de la causa de Macri. No, sí, ese es un hecho de una gravedad inmensa. Inmensa, que debió haber conmocionado a toda la justicia. Y vemos lo que pasa. Vemos lo que pasa. Entonces, yo siento que estamos en un momento donde seriamente los argentinos, si queremos, los argentinos revisamos el funcionamiento del Poder Legislativo cada 2 años. Revisamos el funcionamiento del Poder Ejecutivo cada 4 años. ¿Cuándo vamos a revisar el funcionamiento de la justicia? Ahora, ¿no les sorprende que el radicalismo... Yo leía hoy, por ejemplo, Franja Morada, vio que han pedido el juicio académico para Ercolini, Julián Ercolini, que es todavía, la Facultad de Derecho no se ha expresado, docente de la Facultad de Derecho. Fue ayudante suyo. Sí. ¿Lo decepciona un poco? No creo haberle enseñado tan mal. Es tremendo. No, Pero es la tremendo. Facultad de Derecho no dice nada. Franja Morada ha pedido en las últimas horas el juicio académico contra usted. No dijo nada de la conducta de Ercolini, que es gravísima. Pero yo me encantaría ir a un juicio académico para explicarle a los chicos de Franja Morada de qué se trata el derecho. Porque ¿cuál es el juicio académico por el que me quieren hacer? ¿Que estoy cuestionando un fallo de la Corte? Sí, tengo derecho. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una república. En una república que tiene 3 poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Los 3 poderes se expresan a través de actos de gobierno. El Poder Ejecutivo a través de decretos, el Poder Legislativo a través de leyes, el Poder Judicial a través de sentencias. Los actos de gobierno deben ser actos racionales. Estoy harto de leer sentencias sin razonabilidad jurídica. Y los actos de gobierno son susceptibles de crítica. Las sentencias también son susceptibles de crítica, son los actos de gobierno de la justicia. Así que si quieren se lo explico a los chicos de Franja Morada. Se lo explico. La verdad lo que tendrían que preguntarse es cuáles fueron los argumentos que tuvo la Corte para hacer lugar a una medida cautelar contra el Estado Nacional en un caso como este, ahora, rompiendo toda lógica, en toda la lógica del sistema federal. Sí. ¿No tiene la impresión, porque acá lo que queda es, la oposición ha clausurado la Cámara de Diputados, no van? Ahora vamos a hablar del tema de la moratoria. Miles de argentinos hoy miles pedían, por favor, no deje de preguntarle al presidente por la moratoria. Miles de argentinos están en una posición. Junto por el Cambio no quiso tratar, ha clausurado. Y pareciera que le ha dicho a la Corte, bueno, gobiernen ustedes. Pareciera que estamos en esa instancia en la Argentina, que un sector mediático y un sector de la política dice, el gobierno que lo haga la Corte y que trate de sacar al gobierno de Alberto Fernández. Yo siento que estamos en una situación definitivamente compleja, donde si la justicia no revisa lo que está haciendo, iba a generar un problema muy serio en el funcionamiento de la República. Porque además, yo escucho muchos compañeros que me dicen, bueno, lo que tenés que hacer es intervenir la justicia. Para intervenir la justicia necesito una ley, no puedo intervenir la justicia. Bueno, sacá lo del Consejo de la Magistratura por un DNU. No puedo hacerlo porque la Constitución dice que la ley que reglamenta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura es una ley que necesita mayorías especiales. No puedo hacerlo. Y yo soy respetuoso de esas cosas. No puedo hacerlo. Y si lo hago, me expongo a que a los 10 minutos un juez me lo declare inconstitucional. Claro, sí, Entonces, ¿para qué hacerlo? Como han hecho. Vamos a abrir un poquito y después seguimos a los compañeros. Bueno, está Rosario, está Andrés Lerner, Irina, que se sumaron. Así que... Presidente, una de las posibilidades a la respuesta de lo que llaman fallos políticos de la Corte, ¿es el pedido de juicio político a los jueces de la Corte? ¿Lo está evaluando? Yo lo que observo es que hay una serie de actitudes de la Corte que son intromisiones a otros poderes que la República, la lógica de la República no acepta. Yo tengo un debate con muchos compañeros y a algunos les gusta y a otros no les gusta mi planteo. Pero a un peronista no le hablen de democracia, no le hablen de república, no le hablen de libertad, porque somos los únicos que las defendemos. Solo llegamos al gobierno por democracia. Siempre respetamos los poderes republicanos y la libertad la perdemos cuando la democracia desaparece. Siempre somos nosotros.
Así que no me vengan a explicar la república, la democracia y la libertad los que permanentemente lo violan. Yo lo que digo es que la Corte ha dictado una serie de fallos que son directamente una intromisión a otros poderes. En el Consejo de la Magistratura ha tenido 16 años bajo análisis una inconstitucionalidad de una ley que había dictado Cristina, que tuvo vigencia durante 16 años, al cabo de 16 años la declaró inconstitucional. ¿Y cómo resolvió la inconstitucionalidad? Dándole vida a la ley previa que había sido derogada. Eso se llama legislar y eso no lo puede hacer la Corte. Lo dice Lorenzetti en su fallo. Además, como si esto no le bastara, le da virtualidad a la ley derogada y el presidente de la Corte se autoproclama presidente del Consejo de la Magistratura y se vota a sí mismo. Es de una desvergüenza ética como pocas veces he visto. Presidente... Y termino con esto. Sí. El Congreso de la Nación envía a sus representantes y la Corte se los cuestiona. Y empieza a discutir cómo se tienen que considerar el armado de los bloques dentro del Congreso. Pero eso no lo puedo hacer yo. Yo no le puedo decir al Congreso cuál es la lógica por la cual yo considero que un bloque existe o no existe. Eso es un problema del Congreso, no es mío. Es como si el Congreso me dijera, presidente, usted no puede tener 20 ministerios, tiene que tener 10. Bueno, ahí hay una ley de ministerio, por ahí hasta podría caberle. Pero podría decirme, no, mire, yo creo que el Ministerio de Género sobra, así que elimínelo. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Como no puede decirme a mí cómo debo ejecutar el presupuesto. Como no puede decirme a mí, páguele a la ciudad lo que preventivamente, porque es una medida cautelar, hasta tanto resuelva el fondo, empieza a pagarle a la ciudad esto, y yo le digo, no tengo presupuesto, páguele igual. Eso no lo puede hacer. Eso es meterse en el funcionamiento de otros poderes. Y eso, claramente, son hechos de una gravedad enorme. Es como si yo mañana dijera, el señor Juan Pérez, que está siendo juzgado, yo lo considero inocente y lo declaro inocente. Y saco un decreto declarando la inocencia del señor Juan Pérez. ¿Quién soy yo para hacer eso? O salgo y digo, no, el sueldo de los empleados judiciales es este. Yo no lo puedo hacer eso porque es un poder autónomo. Como es un poder autónomo el Poder Legislativo, yo no le puedo decir al Poder Legislativo cuánto tienen que cobrar sus empleados, los senadores o los diputados. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Ahora, ellos sí lo hacen. Ellos se meten permanentemente en otros poderes, con la excusa de que son los que tienen que mantener la calidad institucional y son los que tienen la última palabra sobre las conductas y los actos de gobierno de los otros dos poderes. Yo creo que estamos en un punto donde definitivamente la Corte se extralimitó. Se extralimitó de un modo muy peligroso y grave. Presidente, usted mencionaba, buenas noches, mencionaba antes al peronismo, algunos valores del peronismo. La Corte tiene supuestamente 2 o 3 integrantes peronistas, ¿no? ¿A qué se atribuye a qué atribuye usted este juego tan claro de la Corte, ¿no? Tan claramente antiperonista, antigobierno? Yo lo veo antipopulista también. Y si va a promover el juicio político, que no lo termino de tener en claro. Nosotros estamos estudiando la situación. El presidente no tiene entre sus funciones promover el juicio político. Pero yo la verdad es que estoy viendo con mucha preocupación lo que está pasando y se lo he planteado a los gobernadores. Con mucha preocupación. Y creo que los gobernadores también tienen que prestar atención a lo que ha pasado con el fallo de la Corte en materia de coparticipación, porque ha roto toda la lógica de la coparticipación que existe hoy en día en materia legislativa con el tema coparticipación. O sea, lo que la Corte dice es la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires lo arregla con el Gobierno Nacional, pero Santiago del Estero tiene que lograr una nueva ley de coparticipación y lograr el acuerdo de 23 provincias, más la Nación. Yo creo que han roto todas las lógicas, todas las lógicas. Yo no sé cuáles son los jueces peronistas y los jueces no peronistas, no lo sé. Lo que sí bueno, sé... Maqueda se lo y puedo nombrar, Rosati, sí. Maqueda es peronista y Rosati fue también. ministro de Néstor.
Rosati fue un ministro nuestro, Maqueda fue un senador nuestro. Pero Maqueda es peronista, ¿o usted no cree que sea peronista? Es que yo no sé, porque yo, la verdad, yo no puedo entender cómo un santafesino o un... Cordobés. Cómo dos santafesinos y un cordobés pueden avalar lo que avalaron en ese fallo de coparticipación de la ciudad. Es lastimar a sus provincias, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Los peronistas somos profundamente federales. Nos importa mucho el interior del país. Yo soy el más orgulloso de los porteños, quiero aclararlo, ¿eh? Pero un buen porteño sabe que el país no es su ciudad. El país es la Argentina. Y un buen porteño se tiene que solidarizar con el resto de la Argentina. Porque yo vivir en un país donde me sobran los jardines verticales e ir al norte y encontrar que tienen que hacer 8 kilómetros para conseguir un balde de agua potable, yo no me siento un buen argentino, por más que esté orgulloso de ser porteño. Me siento un mal porteño y un mal argentino. Bueno, pero ahí en lo que pregunta Irina, que yo creo que está muy bien lo que pregunta Irina, yo lo he pensado también, pareciera que son seres humanos y pareciera que hay cuitas personales por cuestiones de la política que se las quieren hacer cobrar ahora a usted o porque Cristina es la vicepresidenta de este gobierno. Pero si eso es, que esta ha sido una justicia que ha estigmatizado a gente, ha perseguido a gente y ha anticipado sentencias mediáticas antes que judiciales, esto es cierto. Todos para el mismo sector. La verdad, todos para el mismo sector. La verdad, Gustavo, yo no era candidato a nada. Yo estaba enfrentado con Cristina y yo venía a este programa y yo le decía que las causas que estaban promoviéndose eran delirantes contra Cristina. Verdad, exactamente. ¿Se acuerda, no? Pero por supuesto. Porque fui el primero que empezó a plantear lo que estaba pasando. Nunca dejó de venir a este programa. Nunca dejó de venir a este programa cuando no lo invitaban de otros. Exactamente, exactamente. Y vine y planteé, cuando inclusive estaba distanciado de Cristina, que estaba muy mal lo que estaban haciendo en la justicia. Ahora, creo que ya pasamos un límite. La verdad es que yo no sé quién es peronista. Tampoco me importa que sean peronistas o que no sean peronistas. A mí lo que me preocupa es que sean jueces. Como dije la vez pasada, cuando instruí al ministro de Justicia para que investiguen el tema de la visita al Lago Escondido y qué había pasado, yo lo que quiero es tener funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que no corrompan. Tan solo esto que necesito para que la Argentina funcione mejor. Ahora, da un poco de desazón escucharlo porque no funciona el Consejo de la Magistratura, está bloqueado. La Corte ataca a donde puede. En el caso de la coparticipación me parece bastante evidente que fue un fallo para Rodríguez Larreta, para un precandidato presidencial, ¿no? El Comodoro Pi tira siempre para el mismo lado. O sea, ¿qué queda? Eso es lo que digo. No se ha podido reformar prácticamente queda nada. Esta decadencia que tiene responsables. La decadencia que estamos viviendo es el resultado de Cambiemos en el poder y de Cambiemos en la oposición. Es el resultado de eso. Ellos construyeron esta justicia miserable. Ellos hicieron este sistema de denigración de personas permanentemente. Ellos generaron un sistema mediático que condenara mediáticamente a las personas antes que la justicia se decida, y ellos cuidan este sistema que han creado actualmente como oposición para que nadie se los toque, para que todo siga igual. En cualquier país del mundo, Ercolini estaría suspendido por lo que vimos. En cualquier país del mundo pasaría esto. En cualquier país del mundo, Máiquez no sería juez. En cualquier país del mundo, el fiscal general de la ciudad no sería fiscal. Y si hubiera un código de ética entre los empresarios, estarían llamando a los dos empresarios del Grupo Clarín a decirle, che, ¿cómo es esto? Que vos lo llevaste. Cuando dijeron, bueno, inventemos que pagamos después, le dice uno de ellos, no, por favor, no, nos invitamos nosotros, nos corresponde a nosotros pagar. Es una cosa insólita lo que uno lee. Es insólito. Ahora, esa decadencia la ha generado ese estado de cosas. Bueno, denunció la semana pasada Leopoldo Moró acá en este programa que el sector del radicalismo del senador Lustó se había comprometido a dar quórum a la Cámara de Diputados y que por la presión del Grupo Clarín sobre Lustó y las consecuencias que iba a tener si daba, sacaron
quitaron ese apoyo. Y es así. Digo, y es así. Si la política se va a manejar por ahí, estamos perdidos. Bueno, y es así, y es así. Yo durante años tuve que soportar la diatriba de que yo era un hombre de Clarín. Nunca lo fui. Nunca fui un hombre de nadie. Viví de mi profesión y nunca nadie me tuvo a mí de rehén. Y por eso puedo hablar con la libertad con la que estoy hablando. Por eso puedo hablar con la libertad que estoy hablando. No le debo nada a nadie, no tienen nada para reclamarme. Y lo que yo intento es hacer un país más justo, más igualitario. Un país que tenga una justicia digna de una república. Y no que se llenen la boca hablando de la república y soporten estos jueces. Ahora, ahí hay que preguntarse, nos lo preguntamos todas las noches nosotros, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no tendría que fijar un criterio sobre la conducta del juez Ercolini a quien encubre o de los camaristas? ¿No le corresponde? Porque miran para otro lado. Es que el temor que yo tengo es que nosotros ya hemos visto un viaje y haya habido muchos. Bueno, obviamente en estos años... Eso es lo que me temo. Eso es lo que me temo. Nosotros vimos un viaje, pero me temo que haya habido muchos. Usted dice que se encubren por lo que pueda parecer. Entonces aparece esta lógica corporativa. ¿Usted me puede explicar por qué un fiscal que estuvo rebelde más de un año sigue siendo fiscal? Y bueno. Un fiscal que está procesado sigue siendo fiscal. Y ni siquiera está suspendido. Yo no pido que lo echen, pero que ni siquiera lo suspendan. Ni siquiera lo investigan en la Bueno, ahí también muchos se preguntan por qué este gobierno sostiene a Casal y nunca lo pudieron cambiar. Bueno, yo he propuesto desde el primer día que Daniel Rafecas sea el procurador ante la Corte y yo creo que sería lo mejor que le podría pasar a la justicia. Ahí le justicia. pregunto, algunos sostienen, lo han dicho en este programa, que usted podría por decreto restituir a Gil Carbó porque la forma en que la echaron del cargo. ¿Eso puede o no es así? Bueno, es que ella renunció. Y se escribieron muchas cosas sobre la renuncia, pero no la echaron del cargo, renunció. No la removieron, renunció. Pero con un condimento de presión del prófugo Fabián Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Eso me parece que no sería, me parece que no sería, en términos de prolijidad jurídica, eso no sería razonable. O sea, yo he contado yo mismo que de algún modo tuve participación en lo que pasó con Gil Carbó y conté una charla con Ercolini cuando le fui a plantear cuál era el motivo por el cual estaba procesando a Gil Carbó. ¿Lo decepciona la actitud, no hablemos del PRO porque ya sabemos, pero de la Unión Cívica Radical frente a estas cuestiones que estamos hablando de legitimidad institucional, valores? Usted siempre se acuerda de Alfonsín, que valores siempre Alfonsín defendió y que hoy el radicalismo mira para otro lado. Bueno, es que ellos se han asociado a los malos de la película y esto es lo que pasa cuando uno se asocia a las mafias. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Andrés. Presidente, buenas noches. Justo antes de venir para acá veía algunos informes de consultoras privadas que hablaban de que la inflación en diciembre se movió a un ritmo parecido al de noviembre. Quería saber si usted tenía la misma información y si le preocupa la suba de los dólares paralelos de los últimos días. Yo creo que la suba de los últimos días tiene que ver con presión que están ejerciendo sobre el gobierno para obtener otras cosas, ¿no? Inclusive, siempre hay que explicar que el dólar blue se mueve con muy poca plata. No es que ahí se mueven $1.000 millones de dólares que hacen subir o bajar el dólar blue. El dólar blue se mueve con $500.000, puede moverse 7 pesos. Con lo cual eso hay que tomarlo con mucha... de algún modo, de modo relativo. Lo que creo es que hay un juego político, un movimiento político que cada 2 por 3 aparece, que aparece cuando a Cristina la condenan, aparece, cuando a Cristina dice que no va a ser más candidata, hacen subir los bonos en Nueva York, cuando se encuentran con que el mes de diciembre termina con la alegría que nos dejó la selección nacional y con tranquilidad social, enloquecen y tratan de hacer este tipo de cosas, cuando se dan cuenta que ha empezado a haber un proceso de moderación del ritmo inflacionario que había, tratan de presionar por este lado. Yo creo que ayer lo hablábamos con Sergio, bueno, hay que morder los dientes y dejar pasar este momento y todo se va a ordenar. Y con respecto a la inflación de diciembre, ¿la están viendo en un ritmo parecido al de noviembre? Nosotros estamos siguiéndola muy de cerca. No me gusta anticipar nada, pero me parece que estamos en un proceso de una lenta desaceleración de la inflación.
Con respecto al dólar, usted en una entrevista con Perfil mencionó la posibilidad de unificar el tipo de cambio antes de que termine su mandato. Bueno, todos quisiéramos, yo es lo que más quisiera. Néstor trabajó con un solo tipo de dólar y Cristina también. Lo que pasa es que a mí me dejaron, a mí ya no me dejaron un tipo de dólar porque me dejaron una serie de cercos para acceder al dólar y demás. O sea, y me dejaron un banco central vacío, después de haber dejado fugar 23.000 millones de dólares en 2 meses. Lo ideal sería que la Argentina tenga un solo tipo de cambio, claramente. Y debemos trabajar para ir a ese lado. Pero hay que entender también las dificultades que el mundo expresa y que el mundo tiene. Yo se lo dije días atrás a Cristalina Georgieva, que hablamos por teléfono, y le planteé muy seriamente que la guerra ha tenido consecuencias en el hemisferio sur y que en la Argentina también las tuvo. Y que la guerra le costó a la Argentina 5.000 millones de dólares. Es la diferencia entre lo que pagábamos de energía y lo que terminamos pagando, para sostener el crecimiento de la Argentina. Y alguien se tiene que hacer cargo de esos 5.000 millones de dólares que perdimos. O sea, usted no le está pidiendo al Fondo Monetario Internacional que modifique las metas del acuerdo, pero sí que contemple esa pérdida. Que considere esta realidad, que además Cristalina Georgieva lo ha dicho públicamente en todos lados. Ella ha dicho que la economía del mundo se ha alterado por la guerra. Y ella ha dicho, y el Fondo Monetario lo ha dicho oficialmente, que viene un proceso de desaceleración de la economía como consecuencia de la guerra y que el año 2023 va a ser un año recesivo en Europa y en Estados Unidos. Entonces, si eso repercute en todo el mundo, ¿por qué en la Argentina no va a repercutir? También repercute, claro que repercute. Como repercute, anotémoslo, porque es algo que tenemos que considerar. ¿Y ha obtenido respuesta o no? No, yo creo que sí, yo creo que me he escuchado, creo que me he entendido. Yo igual Yo digo, el fondo es el fondo. Sí. No es que el fondo está más bueno, eso no, es el fondo. Y las peleas con el fondo son duras. Y hay que defender las posiciones una y otra vez. Y bueno, es lo que hay que hacer. ¿Se arrepiente del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional? No, para nada, absolutamente. No, para nada. Para nada, porque contra todo lo que dijeron los agoreros, el programa lo cumplimos. La Argentina está creciendo cerca de un 6%, el empleo se recupera. El consumo no baja, quiere decir que ese famoso ajuste nunca existió y que la idea de que no iban a poder cumplir y como no iban a cumplir iban a tener que pedir 2 waivers y dos perdones y 2 perdones consecutivos hacía caer el acuerdo, nada de eso ocurrió. No, pero por ejemplo lo que dicen desde algún sector del Frente de Todos es que ese acuerdo sirvió para de alguna manera blanquear o legalizar el crédito que se le dio a Mauricio Macri. Ese crédito estaba legalizado desde el primer día, porque ese crédito fue públicamente tomado por un gobierno constitucional. No es que lo tomó un gobierno de la dictadura, lo tomó un gobierno constitucional. Yo denuncié la forma en que lo tomó, pero yo no le puedo decir al Fondo Monetario Internacional que un gobierno constitucional tomó indebidamente un crédito. Un gobierno constitucional que tomó el crédito 3 meses después de haber ganado las elecciones. Bueno, ahí está la legitimidad de eso es muy difícil. Ahí hay otro de los temas que la justicia no investiga, ¿no? Porque la jueza Capuchetti tiene una investigación sobre cómo se tomó a instancia de una denuncia que ustedes presentaron también. Sí, yo estoy esperando y he pedido que nos avance. presentemos, somos querellantes, y he pedido que por favor se active esa causa. Porque fue muy grave. Miren, el otro día leí que Sullivan, que es el responsable del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, anunció que Estados Unidos iba a destinar 45.000 millones de dólares a la construcción de chips que hacen falta para la computación y en la electrónica, sí, la industria automotriz. En la industria automotriz, que hoy dependen mucho de China. Lo va a pagar el Estado americano, 45.000 millones de dólares. Es lo mismo que... Es lo que prestaban acá. Nos prestaron a nosotros. Presidente... Para que se la lleven. Claro, total. Para que se la lleven, no para producir chips. Pues si fuera para producir chips, estaríamos de maravillas. No, lo hicieron para llevársela. ¿Me permite que hagamos una pausa? Sí, claro. Sí. Ahora vamos a empezar a hablar de política. Porque me parece ¿De que qué hablamos ahora?
Bueno, ahora vamos a meternos más, porque frente a todo esto se necesita mucho poder político. Se viene un año de elecciones, usted defendió las PASO, muchos querían que se suspendan. Vamos a hablar de candidatura y de lo que se viene. Estamos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en este minuto 1, evaluando cómo ha sido estos 3 años de gobierno, cómo termina este año y cómo se viene el próximo año. Y ahora vamos a hablar más de política. Ya volvemos. Seguimos esta noche en Minuto 1, el anteúltimo programa de este año 2022, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, agradeciéndole el tiempo, como siempre, presidente. No, es un gusto. ¿Qué piensa del Frente de Todos para el 2023? Usted defendió las PASO, muchos de su sector querían suspender las PASO. ¿Avisora unas PASO donde todos los que quieran ser candidatos a presidente, por ejemplo, se presenten? Miren, mi primera preocupación es que el Frente de Todos gane las elecciones. Mi primera preocupación no es mi reelección. Mi primera preocupación es que ganemos las elecciones. ¿Lo ve competitivo? El Frente de Todos va a ganar. No tengo ninguna duda, va a ganar, porque la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia. Hay una frase de Lincoln que me parece que está empezando a hacer efecto. Lincoln dijo alguna vez, se les puede mentir a todos algún tiempo. También se le puede mentir a algunos todo el tiempo, pero lo que no se le puede hacer es mentirle a todos todo el tiempo. Ya se empezaron a dar cuenta de cómo son las cosas. Y los argentinos, estoy seguro que están advirtiendo que le presentaron un panorama que no era el real. Y están empezando a valorar los esfuerzos que hicimos como sociedad, no que hizo solamente el gobierno. Y están empezando a darse cuenta que somos un gran pueblo. Cuando el otro día declaré el feriado nacional para que la gente salga y celebre en las calles, lo que quise fue eso, que nos demos cuenta que somos un gran pueblo, que podemos... Que se puede celebrar y que podemos celebrar alegría. Que podemos celebrar, que podemos estar alegres, que podemos estar orgullosos, claro, del equipo que fue, del equipo técnico que fue. La verdad, que todo eso lo hayamos podido hacer en la ciudad de Buenos Aires. Me decían mucho, pero ¿por qué en todo el país? ¿Pero qué? ¿Y los rosarinos no iban a salir a festejar al Monumento a la Bandera? ¿Y los cordobeses no iban a salir a festejar? ¿Y los riojanos no iban a salir a festejar? Claro que iban a salir a festejar. Y la verdad es que era un momento importante de reencuentro de los argentinos. Y la verdad es que hubo, hablo del caso de la Ciudad de Buenos Aires, 5 millones de personas. No hubo un hecho para cuestionar. No hubo un hecho para cuestionar. Entonces, cuando nos quieren hacer creer que somos un pueblo de cuarta, cuando alguien dice, bueno, el ejemplo a seguir es Qatar, que no tienen sindicatos, cuando alguien dice, bueno, lo que pasa es que hay que entender que los alemanes son una raza superior. No, miren, somos un país maravilloso, tenemos un pueblo maravilloso, que sufre, que la pelea y que sale adelante. Y esto es lo que nos pasó. Padecimos a Macri, sobrellevamos la pandemia, enfrentamos a la guerra y este año van a sentir cómo el país sale adelante. Y ahora, en el Frente de Todos, nosotros podemos tener muchas diferencias. Las diferencias nunca son de fondo. Todos tenemos un común denominador. El común denominador es, lo primero que nos importa, lo que más nos importa, son los más necesitados. Vivimos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces y queremos vivir en un país donde los únicos privilegiados sean los que menos tienen, los niños, los adultos mayores. Esos queremos que sean privilegiados, no los jueces. Y saben los argentinos que ese país lo podemos construir nosotros, porque los otros lo que les proponen es seguir el modelo de Qatar, de tener un país sin sindicatos. Sí, que aspiran pareciera a eso, ¿no? Y que no hay cuestionamiento pareciera frente a esas barbaridades que se han dicho, ¿no? Que eso es lo que le proponen a uno. Le proponen que en verdad el problema es que estamos gastando mucha plata en salud, estamos gastando mucha plata en educación, que para qué queremos más universidades. Hoy recordaba en Florencio Varela, que ellos tienen una universidad muy importante en Buenos Aires, que es la Universidad Arturo Jauretche. También para que pensemos los porteños. Yo soy muy porteño, estoy orgulloso de ser porteño también, pero para que pensemos.
Cuando se celebraron los 200 años de la UBA, me regaló el rector Alberto Barbieri en aquel entonces una réplica de la ordenanza que crea la Universidad de Buenos Aires. ¿Saben por qué se crea la Universidad de Buenos Aires? Porque los criollos dicen que no pueden seguir mandando a sus hijos a estudiar a Córdoba, a Chuquisaca, claro, o a Europa. Claro. Entonces necesitamos una universidad que esté cerca para que puedan estudiar nuestros hijos. ¿Por qué ese derecho lo tienen los porteños y no lo puede tener cualquier habitante de la Argentina? Aparte con el nivel de las universidades, ¿no? Bueno, pero ahí está también. Pero ahora, es que se ha construido, se ha ido desarrollando con el correr de los tiempos universidades en el interior del país de gran calidad, de gran calidad. Totalmente, totalmente. Ahora, le vuelvo a la pregunta. ¿Pasos para todos? ¿Usted aspira a que haya los distintos...? Yo lo que quiero es que todo el mundo entienda que para eliminar las pasos hace falta una ley. Y hasta acá nadie me demostró que existe el voto para cambiar una ley. Ya está, ya está eso superado. Yo lo que digo es que el Frente de Todos tiene que resolver las candidaturas con pasos para todos, el Frente de Todos tiene que darse un sistema armónico de convivencia y de resolución de diferencias. Eso es lo que tiene que hacer. Y yo el otro día dije, como soy el presidente de la Nación y como soy el presidente de la República, me voy a poner al frente de ese trabajo. Y voy a consensuar con todos. Porque no estoy yo solo en el Frente de Todos. Dicen todos. Que usted tiene que convocar, incluso como cuando acá con Rosario hablábamos, ¿no? Cuando algunos dicen, ¿por qué no se institucionalizó? Y de otros sectores internos dicen, bueno, si Alberto es el presidente del PJ, que convoque él. Es que yo creo que hay que institucionalizarlo. Quiero aclarar que fui el primero que lo planteó. Pero después, institucionalizar significa darle lugar a todos. Y yo como presidente del PJ y como peronista que soy, tenemos la tendencia a fagocitar todo lo que nos rodea. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso, Tenemos que ser cuidadosos con eso. Yo creo que el Frente de Todos... Pero para la elección de la candidatura, ¿usted cree que tienen que ir a las pasos los que se quieran presentar? El que se quiera presentar, que se presente. Y el que quiera competir, que compita. Y que sea el candidato nuestro el que mejores condiciones tenga para poder ganar la reelección. ¿Usted se anota a la reelección? ¿Lo está pensando? Yo la verdad es que no estoy pensando en eso. Créanme, miren, ustedes van a pensar que es una salida que uso para no contestar la pregunta. Pero hace días, lo hablaba con Gabriela Cerruti el otro día. Mira, nosotros estamos, el 10 de diciembre vamos a empezar a transcurrir, o empezamos a transcurrir, el año 40 de la democracia. Van a pasar 40 años de democracia cuando yo termine mi mandato. La democracia ha logrado muchas cosas. Yo no creo, como dijo alguno, que la vida ha empeorado, ¿no? Luis Juez. Eso es inadmisible, que se diga semejante cosa. Pero sí sé que no hemos logrado resolver muchas cosas, desde lo económico hasta lo social. Y sé que lo peor que hemos hecho es hacer una Argentina más desigual, con un norte y un sur más empobrecido. Y yo me planteo si este no será un buen año para que nos pongamos de acuerdo, como hizo la generación del 80. Hagamos un plan de desarrollo de la Argentina integral. Porque ahora el norte tiene la riqueza que el mundo está reclamando. Tiene el litio, tiene el cobre, tiene el oro, tiene la plata, tiene la hidrovía, tiene producción agrícola, tiene producción ganadera, tiene madera. Todos insumos que el mundo está reclamando. El centro sigue teniendo la riqueza agropecuaria. ¿Por qué no sacamos la ley de agroindustria? Y el sur tiene vaca muerta. ¿Por qué no sacamos la riqueza por qué no convertimos esa riqueza en agroindustria y empezamos a vender no alimentos para animales, sino alimentos para seres humanos? ¿Por qué no lo hacemos? Y a su vez, el sur tiene el gas, la energía de transición que el mundo demanda. ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? 10 puntos, para hacer un plan de desarrollo para los próximos 20 años. Bueno, pese a todos los desacuerdos, es récord histórico de exportaciones este año. Es que esta es la realidad, y el año que viene va a haber una mayor cantidad, aún con sequía y todo, va a ser también récord de exportaciones. Ahora, presidente, usted me va a recordar el 2019 que ninguna encuesta lo acompañó en el triunfo, ¿no? Incluso se decía que ganaba de vuelta Mauricio Macri, pero hoy no hay encuestas que digan que el Frente de Todos sea competitivo más allá de los candidatos. No, con todo respeto, Rosario, no son las encuestas que yo veo, No son las encuestas que yo veo. Nosotros estamos absolutamente competitivos. Absolutamente competitivos. No estábamos con la misma fortaleza del 2019, eso es verdad.
pero estamos absolutamente competitivos. Y yo estoy seguro, ningún pueblo se suicida. Ningún pueblo va a repetir 2 veces la misma historia. Y el deber que tenemos como dirigentes y como militantes del Frente de Todos, mi primer deber es garantizar la unidad del Frente de Todos, no dividirnos. Y cuando yo hablo de las PASO es para que nadie se vaya. Claro. Compitan y dejen los pies adentro del plato. Bueno, en eso comparte con Cristina, que ayer reiteró que les dijo a sus propios dirigentes, salgan al barro, peleen y hablen con la gente, eso es lo que tenemos y saquen que hacer el todos. mariscal. Comparte. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Y la mejor forma de hacerlo es sabiendo que todos tenemos lugar. Porque si uno es el dueño de la decisión, entonces el que no es amigo del dueño de la decisión se queda afuera. Yo estoy seguro que nos puede ir bien. Estoy seguro que si seguimos gestionando las cosas con la honestidad que lo hemos hecho en estos años, con el esfuerzo que le hemos puesto. ¿Va a ser la en estos economía? años. Porque Massa promete un 3% de inflación para cuando llegue la elección. ¿Va a ser la economía la que le dé la oportunidad al Frente de Todos? Yo creo que la economía y muchas otras cosas que han pasado y que muchos argentinos valoran y hoy no se están advirtiendo que pasan. O sea, yo viví en el mismo país en el que vivía Rosario y vivía en el país donde los espías iban a los tribunales a transar con los jueces la resolución de las causas. Vos hacías judiciales y tenés vínculo con judiciales y nada más. Hoy eso no pasa. Y hace muchos años que no pasa, ¿eh? Y hace muchos años que la AFI me trae informes sobre lo que pasa en Ucrania y Rusia, sobre lo que pasa entre China y Estados Unidos, pero no me trae un informe de lo que ustedes hacen o hablan por teléfono, con quién se encontraron, ni siquiera tampoco de los dirigentes opositores. Y no hay un solo empresario que pueda decir que la AFIP lo visitó porque hubo una crítica al gobierno. Y no hay un solo empresario que pueda decir que alguien le pidió una coima para darle una obra pública. Y no hay un solo empresario que pueda decir que Alberto Fernández le pidió el 1% de su patrimonio para que yo hiciera campaña. ¿Esos no son cambios importantes en Argentina? En una Argentina que debatió décadas esas miserias. Esos son cambios enormes, enormes. No se traducen en el bolsillo de la gente, ¿eh? Pero se traducen en mejor calidad institucional. Eso es calidad institucional. Calidad institucional no es hacer una ONG y escribir panfletos. Eso es hacer calidad institucional. Pedro. Presidente, buenas noches. Tengo dos preguntas vinculadas. El domingo asume Lula da Silva. Muchas veces se ha hablado de una moneda común, de integración. ¿Se piensa en algo concreto más allá de proyectos, grandes proyectos que después no se concretan respecto de Brasil? Y la segunda pregunta vinculada a esto también, si existe la posibilidad de que Brasil y la Argentina intervengan de alguna manera en este conflicto tan importante que se va a cumplir ahora en febrero 1 año, que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, y si ha tenido usted en este último tiempo algún tipo de diálogo, sea con el presidente de Ucrania o con el presidente de Rusia. Hablé con el presidente Putin hace una semana. Como tuvo la generosidad de llamarme por el título, hablamos del campeonato mundial, hablamos un poco, me planteó él que sería bueno que, yo le agradecí la gentileza del llamado, me planteó que era oportuno, que por qué no retomábamos el diálogo entre nosotros. Yo le dije que el diálogo estaba yo siempre dispuesto, pero que veía un inconveniente, que es el problema de la guerra. Le expliqué todo lo que expliqué acá, cómo la guerra repercutió negativamente, y le dije que si yo podía ayudar en algo para ayudar a poner fin al conflicto, yo estaba dispuesto, y él me dijo que hablemos, que él siempre estaba dispuesto a escuchar y ver, que él ha hecho una propuesta concreta que nadie ha atendido, pero que ha hecho una propuesta concreta, y me dijo que estaba absolutamente dispuesto a escucharme y ver qué se puede hacer. Así que le pedí a Santiago Cafiero, Antonio Cafiero me salía, a Santiago Cafiero que hablara con Lavrov, el canciller, que fue lo que quedé con Putin. Santiago habló ayer con Lavrov, y bueno, nos dimos ahí una posibilidad de plan de acción para ver si podemos hablar de ese tema. Ahora, no tengo idea qué está pensando Lula o Brasil sobre este tema, no lo sé.
Nunca lo hablé con Lula. ¿Y sobre la moneda que se ha estado hablando, hay un avance ahí? ¿O también se está hablando de que está muy avanzado la posibilidad de un swap? Ahí Sergio estuvo el fin de semana con Haddad, el ministro de Hacienda que Lula ha designado. Estuvimos hablando, fue a hablar precisamente de estos temas que nos preocupan. No quiero adelantar nada. Usted algo de eso habló cuando lo fue a ver a Lula. Sí, también. No quiero adelantar nada, pero estamos muy animados en que podamos mejorar la relación comercial con Brasil con algunos instrumentos monetarios. Estamos muy animados, la reunión fue muy auspiciosa, vimos muy buena predisposición y la verdad es que estamos apostando a que Argentina y Brasil profundicen más sus lazos políticos. ¿En qué puede mejorar concretamente el vínculo con Brasil, teniendo en cuenta que se mantuvo el vínculo, por supuesto, durante la gestión de Bolsonaro, que tenía sus complicaciones? Concretamente, ¿en qué puede mejorar? Bueno, si hubiera algún tipo de no sé llamarlo auxilio, de decisión del gobierno de Brasil de apostar a la Argentina y tal vez Brasil, como hizo China, nos diera un swap para comerciar con Brasil, eso sería para nosotros muy importante y sería también un mecanismo muy fuerte para profundizar el vínculo comercial. Hay una relación, lo vi yo personalmente cuando estuvo, entre usted y Lula. No, eso Lula, está claro. Hay una relación que se va a transmitir en el plano político también, me parece. Yo por Lula tengo un cariño entrañable, una amistad profunda. Y creo además que Lula es un líder regional muy importante, muy importante, al que yo le guardo muchísimo respeto. Y para mí, el primero cuando esté allí y lo vea jurar y lo abrace, va a ser un momento de enorme alegría personal. Por la vuelta, qué regreso realmente. Le propongo un ping-pong y si los compañeros tienen, ¿convoca extraordinarias? Sí. ¿Va a incluir ahí la moratoria para jubilados? Sí. ¿La incluye? Sí. Nuevos impuestos para ver cómo sale con este tema de... Eso lo estamos trabajando con Sergio, a ver cuál es la alternativa que encontramos. Ahí Santoro dijo que le interesaba ingresar en el Congreso un proyecto para que los jueces paguen ganancia, para que todos los jueces paguen ganancia. ¿Hay una posibilidad? Y de esa forma extraer... De que lo ingresen hay alguna posibilidad, después tenemos que lograr que lo voten, ¿no? Porque también ahí... Cambiemos tampoco. Hoy trascendió que hablaban de impuesto a los bancos de aumentar o de impuesto al juego. No, ahí lo que se hace la especulación es que Rodríguez Larreta, cuando dejamos de pasarle lo que le pasamos, que eso también es necesario que la gente lo entienda, Eso fue un acuerdo entre Macri y Rodríguez Larreta. Claro. Entre gallos y medianoche decidió mandarle 3.75. Exacto. Del dinero que tenía la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, sin consultar a nadie. O sea que, esto es importante decirlo porque creo que la primer gran estafa al federalismo fue esa. Cuando él se quedó sin los recursos, lo que Rodríguez Larreta hizo fue cobrar un impuesto a las tarjetas de crédito y un impuesto, ingresos brutos, a las transferencias del ELIX. Irónicamente, cuando se enteró del fallo de la Corte, dijo, ahora voy a liberar esos impuestos, con lo cual además a los que más va a beneficiar es a los bancos. Va a perjudicar a todo el federalismo y va a beneficiar a los bancos. Bueno, ese es el sueño de cualquiera de Cambiemos, ¿no? Pero no es el sueño nuestro. El otro día usted tuvo una reunión con los organismos defensores de derechos humanos por el tema Milagro Sala. ¿Les prometió, porque trascendió por ahí, que usted le había prometido una solución antes del 16 de enero? No transcurrió por ese lado. Insisten algunos con el indulto a Milagro Sala. Todos conocen muy bien el nivel de compromiso que yo he tomado con el caso Milagro Sala, que definitivamente creo ha padecido una detención arbitraria inexplicable. Fue un proceso que demoró casi 7 años en tener sentencia definitiva y los 7 años lo vivió encarcelada. Eso es algo absolutamente abusivo en el sistema en el derecho penal argentino, que parte de la premisa de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, lo que yo les planteé es la incapacidad constitucional que el gobierno nacional tiene de poder indultar a una persona que ha sido juzgada y condenada por una justicia provincial. Claro. Y
lo que quedamos es en ver cómo es el sistema de convenios internacionales en materia de derechos humanos que suscribió la Argentina, para ver si este tipo de violaciones de derechos humanos da lugar a algún tipo de solución que de Corte algún modo Interamericana, libere. que en algún momento ya se... no sé si fue la Corte Interamericana la que en algún momento ya opinó sobre Milagro Sala. Sí, sobre las condiciones, sobre las condiciones de detención. No, Volver- y yo- Justamente y por yo- eso no eso. la pueden mandar a una cárcel común. No, y yo además tuve que ver con eso, porque yo hasta di un informe Sí, sí, me acuerdo. explicando las condiciones irregulares de detención de Milagro Sala. Por eso digo, no es un problema de voluntad Bien. personal. Si por mí fuera, Milagro Sala lo hubiera liberado. Es un problema que yo tengo como que la Constitución me lo prohíbe. Claro, está bien. Bien, no sé si a los compañeros les quedó alguna ultísima... Está Me muy bien. exprimieron, me exprimieron. Ya. Le agradecemos muchísimo el tiempo. No, al José. contrario, Pero la verdad gracias que fue a muy ustedes. interesante. Muchas gracias. Y la última, tanto intríngulis que hubo con el tema de la selección, ¿no? Sí. Y ahí también escuchaba que muchos decían, pero ¿cómo no fue al balcón? El presidente se tendría que haber impuesto y obligarlo a que vayan al balcón. ¿Qué pasó? Mire, yo soy ¿Qué un- pasó con...? Yo acá no me puedo sustraer de ser un hincha de fútbol. La verdad es que yo, cuando llegué al gobierno, había muchos problemas en la AFA. Sí, Estaba discutiéndose bueno, la estaba. sucesión Sí, de sí. Grondona. Y todos me querían meter en la solución del tema de la AFA. Y yo dije, yo no tengo nada que ver con la AFA. El presidente de la República, el Poder Ejecutivo Nacional, no tiene nada que ver con la AFA. Que lo resuelvan los dirigentes deportivos. ¿Yo qué tengo que hacer ahí? Algunos se ofendieron porque me vinieron a pedir que yo avale públicamente su candidatura y yo dije, no voy a avalar, Chiquitapia, por ejemplo. no voy a avalar la candidatura, ni de él ni de nadie, porque el presidente de la República no tiene nada que ver con esto. Esto lo creo firmemente porque como hincha de fútbol que soy, he visto cómo los hinchas padecemos en nuestros clubes cuando la política se mete en el fútbol. Y yo no quiero que la política se meta en el fútbol. Esto no quiere decir que cada jugador o el técnico Obvio. piense como quiera. Por Yo supuesto. no tengo problemas. Eso no es mi problema. Mi problema es institucionalizar el rol del Estado, del gobierno. Ahora, ¿cómo en- cuesta, eh? Bueno, Pareciera que todos tienen que Yo meterse. el otro día dije, me parece que además mi lógica no está tan errada. Porque la verdad es que con esta lógica ganamos la Copa América, ganamos la Copa Intercontinental y ganamos la Copa del Mundo. Yo digo ganamos porque soy un hincha de fútbol. Yo no gané nada, lo ganaron los jugadores. Obvio. Yo cada vez que digo ganamos con Argentinos, Bueno. Fabiola me mira y dice, pero ¿cuándo fuiste a jugar vos? Bueno, no te que vi somos- jugar. nos representa. Claro. Mire, yo que no soy futbolero me entusiasmé con este mundial. Pero la verdad es que los que debían ser ese día homenajeados eran los jugadores y el cuerpo técnico. Tenemos un cuerpo técnico ejemplar. Yo que pongo en valor tanto la ética y pongo también en valor la ética deportiva, ese fútbol que nos propuso Scaloni, no lo digo ahora, lo dije el primer día, porque yo sé que Scaloni, porque sé que Aimar fueron discípulos de Pekerman y yo conozco la ética de Pekerman a la hora de enfrentar el fútbol. Y la verdad tuvieron una ética similar a la que tiene Gallardo, similar a la que tiene Bielsa, similar a la que nos gustan a los hinchas de fútbol que queremos disfrutar del buen fútbol. Y la verdad yo estoy lleno, repleto, feliz con lo que logró la selección. Lo logró la selección, no el gobierno. No el gobierno. Yo les ofrecí, si querían venir a la Casa de Gobierno para disfrutar con la gente, ellos tomaron otra opción y es perfectamente válida. Pero yo no me ofendí, yo no me molesté, yo no gané nada, ganaron Obvio. ellos. Está claro. Ganaron ellos. Yo lo que estoy es gratificado, mi inmensa gratitud por la alegría que me hicieron vivir como hincha de fútbol. Como todos los argentinos. Como todos los argentinos. Así es. Presidente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas Gracias por el gracias, tiempo. muy amable. Muchas gracias. Última pausa.